donde estén anotando, los que les guste anotar. La prédica de hoy se llama Un camino digno. Un camino digno. Si hay un camino digno, ¿habrá un camino indigno? Sí. La mayor parte de las personas agarran un camino indigno, no un camino digno. Pero hoy yo voy a hablar del caminar del cristiano y yo le puse así, un camino digno. Y vayan ahí con sus Biblias al Nuevo Testamento, a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Ahí vamos a comenzar. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a tener un paseíto con esta cita bíblica, que es muy importante. Y miren cómo dice, ¿están ahí ya? ¿Sí? Sí. Para que andéis como es digno del Señor. Ahí hay una primera frase. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Segunda frase. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira qué riqueza hay en nada más en este versículo bíblico. Mira, actualmente hay una situación que está pasando en las iglesias. En las iglesias quieren combinar el evangelio con la psicología, quieren combinar el evangelio con los 12 pasos de BW, quieren combinar el evangelio con todo tipo de filosofías humanas, y le meten ahí el I Ching, y le meten ahí los horóscopos, y están metiendo ahí una serie de cosas porque han mezclado el evangelio y piensan que están predicando de manera correcta en muchas iglesias. Y esto la verdad es que no es cierto, porque nosotros solamente lo que dice la Biblia. Y si se fijan, cada vez que hay una predicación, vamos casi palabra a palabra, frase a frase, desmembrando un versículo bíblico. Y mira, ¿qué ha propiciado todo esto? Escucha, cristianos que tienen mucho tiempo en las iglesias, o sea, mucho tiempo, 10 años tienen, y solo son oidores de la palabra y no hacedores. Solamente escuchan, pero no actúan. Cristianos que no tienen ningún fruto espiritual y que no quieren caminar en toda buena obra de Dios que ha sido preparada para ellos. No tienen fruto, ya tienen mucho tiempo y no tienen fruto. Y uno puede decir, ¿y cuáles son los frutos de un creyente? Bueno, conocemos los frutos del Espíritu, el andar, cómo debe andar un cristiano. Pero aquí vamos a ver que no solamente se refiere a eso, sino que hay más frutos. Y luego Dios tiene preparadas buenas obras para que caminen en ellas y no lo quieren hacer en esas iglesias, en esos lugares. Cristianos que son del desagrado de Dios por su conducta carnal, aún expuestos a prédicas y estudios bíblicos. O sea, vienen, están expuestos, pero todavía hay algo que les impide crecer y llevar frutos. Hay algo, no se sabe qué es. Cristianos que caminan en oscuridad. ¿Puede ser esto? Sí. Son de la secreta. Traen su Biblia, pero la traen bien guardada. Y no le predican a nadie, son de la secreta. O sea, no le han predicado a nadie. Pero si siguen así, irán directo a la condenación. Si un cristiano pasa mucho tiempo y no tiene frutos, no está caminando por esas buenas obras, le falta crecimiento espiritual, entonces algo está pasando en estos cristianos, algo está sucediendo. Mira, estamos ahí en Colosenses. Esta carta se escribió hace el año 61. Contiene 4 capítulos y 95 versículos. Y aquí en este tema vamos a ver que la falta de fruto en un cristiano está muy ligada a la falta de sabiduría espiritual. Si te falta fruto es que tienes poco conocimiento espiritual y por eso no has dado buen fruto. Quiere decir que o no has estudiado tus prédicas o tus estudios bíblicos, o que todavía no tienes ese crecimiento que te permite tener el boom. Tratar de andar de una manera digna en esta vida, en nuestras propias fuerzas, es una tarea condenada al fracaso. Ese es uno de los grandes errores que cometen los cristianos, que lo queremos hacer en nuestras fuerzas y en nuestra voluntad, cuando deberíamos humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, no puedo. Quiero, pero no puedo. Deseo, pero estoy imposibilitado. Esa sería la postura correcta.
Y más adelante vamos a ver que si no tenemos el Espíritu Santo, va a ser imposible. Esto va a ser imposible. Dice, la iglesia de Colosenses se encuentra al norte de la isla de Creta. Ahí cuando vayas a tu mapa, atrás de tu Biblia, ahí está el segundo viaje misionero de Pablo. Y está al este de la ciudad de Éfeso. Ahí la puedes encontrar. Y está a unos 120 kilómetros en el mar Mediterráneo. Tú buscas ahí en el mapa y busca la iglesia de Colosenses y ahí va a estar Colosas. Es importante la geografía porque eso nos permite ver que era un punto clave para propagar el Evangelio, y ahí había una iglesia. El tema de la carta: Cristo es suficiente. No hay dos Cristos, ni podemos dividir la fe, sino hay un solo Cristo, y ese Cristo es suficiente para todo. Eso es lo que el tema de la carta. Y el propósito, ¿por qué le escribió Pablo? Pablo quería que la iglesia de Colosas viviera de acuerdo a la unión que tenemos con Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces tenemos una unión. ¿Qué tan fuerte puede ser esa unión? No lo sé, cada quien. Porque hay quien Cristo los quiere atraer, escucha esto, y ellos no quieren, no se dejan. Como que no queremos que Cristo nos atraiga. Y el Señor nos está llamando y nos está llamando, nos está atrayendo, y ellos no quieren. No sé por qué. Capítulo 1 de la carta, ahí vamos a ver el contexto para poder llegar a la explicación del pasaje, ¿sí? Capítulo 1, mira, de los versículos 1 al 2, como es costumbre, Pablo siempre saluda a la iglesia. Les mandaba una carta y saluda a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está el saludo. De los versículos 3 al 8, ahí en el contexto, Pablo ora por la iglesia. Esta era otra agradable costumbre que tenía Pablo, que estaba orando siempre por las iglesias. Por eso cuando hace él su currículum dice, y sobre todas estas cosas, me pesa todas las iglesias. Estaba al pendiente de las iglesias. Si yo no puedo con una, no puedo con una. Mira lo que dice el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que nos hizo aptos para participar de la herencia. Tú tienes una herencia espiritual. Y empieza en esta vida. Y va a ser eterna porque cuando te mueras también tienes la segunda parte de otra herencia. Tú llegas a las plantas de Cristo, lo sigues y el Señor te otorga salvación, justificación, regeneración y santificación. Y tú no te das cuenta, pero Él está trabajando en ti de manera personal. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que vienes a un estudio bíblico o a una prédica. De los versículos 13 al 23, allí en el contexto, Pablo enseña sobre la obra y persona de Jesucristo. Esta obra ya sabemos que es muy grande. Nosotros en teología la llamamos la cristología, que es enorme. Eso es lo que quería Pablo. Mira lo que dice el versículo 20. Por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Mira qué obra tan extraordinaria hizo Jesucristo. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y aquí me detengo un poco. La sangre no es un instrumento como vamos a oír a los pentecostales que dicen, ay, la sangre de Cristo me cubre y no me va a pasar nada. No, la sangre de Cristo no se usa para eso. La sangre de Cristo fue un elemento único que fue para el perdón de los pecados de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. No es un arma espiritual, fue un instrumento de Dios nada más. Pero mediante este instrumento, dice que por medio de él, ha reconciliado todas las cosas. Mira qué posibilidad, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Jesucristo es nuestro gran reconciliador. Cuando una persona ande por ahí al borde de la muerte, si el Espíritu Santo toca su corazón y llega arrastrándose ahí a los pies de Cristo, el Señor no lo rechaza. No lo rechaza, porque aquí dice, a eso vine, a reconciliarlos.
En los versículos 24 al 29, Pablo muestra que Cristo está en nosotros y por nosotros, adentro de nosotros y también por nosotros, porque está intercediendo continuamente. Allá en el tercer cielo está intercediendo por cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 28. A quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre, mira, una amonestación, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era el trabajo? Presentar una iglesia limpia delante de Dios para las bodas del Cordero. Ese es el trabajo de los pastores. Por eso deben cuidar su púlpito. No hay nada más importante que el púlpito. No hay nada más importante que poder venir a escuchar una prédica. Y ahí en ese contexto está nuestro versículo a enseñar. Ahora sí, posiciónate en el 1.10. Colosenses 1.10. Vamos a ir frase por frase y palabra por palabra. ¿Qué quiere decir exactamente? Mira, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a ver qué significa. Esta palabrita, andar. Cuando un papá tiene hijos chiquitos, lo agarra y se va con él y lo lleva. Dice, mi hijo, te voy a llevar al parque, o te voy a llevar aquí, o te voy a llevar ahí. Y la mamá igual, y lo lleva a andar. Esta palabra en la Biblia significa vivir en, o vivan conforme a. Y este significado es un significado espiritual. Eso significa. La palabra digno que viene ahí significa adecuado, de acuerdo a. Entonces ya vamos entendiendo ahí. Ahora, la frase, para que andéis como es digno del Señor, ¿la estás viendo ahí en tu texto? Para que andéis como es digno del Señor, ahí nada más. Dice, la palabra andar en la Escritura significa las primicias de la conducta humana renovada. O sea, cuando tú entras a las cosas sagradas, empieza una renovación en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Es una vida digna. Y fíjate qué significa. Primero, tener una mente controlada por el conocimiento de las Escrituras. Una mente controlada por el conocimiento de la Biblia. Ya no por lo que dice el mundo ni las filosofías. También significa una sabiduría divina. Ese conocimiento es lo que filtra todo lo que llega. Y tú, como conoces la Escritura, lo filtras y tú dices, esto que viene del mundo, esto no es de Dios. Lo de Dios es esto. Y el entendimiento para obedecer, porque ese es donde fallamos los creyentes, en la obediencia. Tenemos mucha Biblia y la tenemos en nuestro corazón, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta obedecer la Escritura? Allí es donde debemos echarle todas las baterías. Tener una mente controlada por el conocimiento de las Escrituras, una sabiduría divina y el entendimiento para obedecer. Pablo les dijo palabras similares a varias iglesias, no nada más a los colosenses, se los dijo a los gálatas, a los tesalonicenses, a los efesios, y mira lo que dice Filipenses 1:27, algo similar, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense. ¿Han oído esta palabra en las escuelas? Se los dicen mucho a los niños, compórtense por favor. Para que o sea que vaya o a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, y escuche esto, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estas son las palabras, el contexto lejano que está ahí en otra carta, pero que es la misma idea. Recordemos que Cristo habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Cristo habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y Pablo oró de manera similar también por la iglesia de Éfeso, en el 3, 16, 17. Anote esta cita, yo te la leo. Efesios 3, 16, 17, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, Dios es rico en muchas cosas, sobre todo en lo espiritual. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí está la clave. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo aquello que no podemos hacer en la carne y que está limitado, lo tenemos que hacer en el poder del espíritu. Porque si no, es imposible. Si uno no se agarra del espíritu, es difícil. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados quiere decir, han echado raíz, tan profunda esa raíz, y cimentados en amor. Ahí está otra vez el vínculo del amor. Andar digno, de acuerdo a la Escritura, es caminar en la verdad, caminar en sabiduría, caminar en luz, caminar en amor, en buenas obras, sobre la fe sobrenatural, en contentamiento, que esto a veces nos cuesta mucho trabajo, en pureza, tenemos que andarnos cuidando, y en humildad. Todo eso significa, te las repito, es caminar en verdad, en sabiduría, en luz, en amor, en buenas obras, en fe sobrenatural, en contentamiento, en pureza y en humildad. Este andar agrada a Dios en todo aspecto. Si tú caminas, quieres caminar bien delante de Dios, aquí está la regla. Y te la acabo de dar la lista. Así es como debemos andar. Si tú sigues leyendo ahí el texto, dice, llevando fruto en toda buena obra. Y luego conectamos que el Señor ya tiene obras preparadas de antemano y que dócilmente nosotros debemos caminar sobre ellas. Eso es lo que entendemos en esa frase. Dar fruto es el resultado del conocimiento espiritual de las Escrituras, viviéndolas. Hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo soy teólogo, está bien. Y otra puede decir, no, pues es que yo soy maestro de Biblia. Oye, pues magnífico, hacen falta muchos maestros de Biblia. ¿Qué crees? Yo hasta tengo una maestría y un doctorado en divinidades. Muy bien. Podrás tener muchos títulos, pero si no vives una sola cita bíblica, no te sirve absolutamente de nada. ¿Y sabes cuál es esa cita? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sin esa, todas las demás, ¿para qué las quieres? Si es el primer mandamiento, a eso venimos, a darle honra y gloria a Cristo. No hay otro mandamiento. Dar fruto es el resultado del conocimiento espiritual de las Escrituras, viviéndolas. Hay que vivirlas. El fruto es producto de una vida justa delante de Dios y es el sello de cada persona redimida. Es un sello, se te ve, se te nota en donde quiera que vas. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Tú quieres que Dios sea glorificado? Sí, yo quiero, yo deseo en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dos elementos aquí. Llevar fruto y ser discípulo de Cristo. Mira nada más. Qué cosa tan importante. Y surge aquí una pregunta, ¿de veras somos discípulos de Cristo? Porque antes éramos discípulos del diablo. Cuando no conocíamos a Dios éramos discípulos del diablo. Pero ahorita ya somos discípulos de Cristo. Hemos cambiado de bando. Entonces los frutos se deben de notar. Pablo exhorta a la iglesia de Roma, mira en el 7:4 con respecto a este punto. Y dice ahí en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Exactamente, al creer por fe en Jesucristo, aunque no cumplamos la ley, somos salvos. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Antes, cuando caminaba yo allá por el mundo carismático, hace muchos años, le dábamos más importancia a la disque-liberación de las personas, a que se sanaran y a que tuvieran éxito y fortuna en la vida. A eso nos enfocábamos. Y la salvación y el arrepentimiento los hacíamos a un lado. Fíjate qué equivocados estábamos. Entonces, ¿de qué servía? No servía de nada. Porque ahora Jesucristo nos ha resucitado de los muertos y quiere frutos dignos de arrepentimiento de nuestra parte. ¿Y cuáles frutos allá en la iglesia carismática? ¿Cuáles? Campañas evangelísticas enormes, en donde, hermano, te vas a sanar, y hermano, Dios te va a prosperar, y hermano, acércate a nosotros para que toda la obra de tus manos te salga bien. Y no es cierto. Y cuando dábamos citas confrontativas, cuando dábamos doctrinas fuertes, no porque se nos van a ir, pues que se vayan y que les vaya bien. O sea, ya con los que andan mezclando filosofías y los 12 pasos de Bill W. y andan mezclando la psicología, ¿ya les gusta? Adelante.
vayan allá, porque tienen comezón de oír, pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es lo que dice la Biblia. Si seguimos leyendo, dice, la Escritura define frutos de diversas formas. Eso es interesante. La Escritura define frutos de diversas formas. Aquí lo que yo te quiero decir que, ¿cómo se nota si tiene un creyente frutos o no? ¿Cómo se nota tu crecimiento? Eso quiero escucharlo porque nunca lo había oído. ¿Cuántas personas Dios ha convertido a través de tu predicación? Para empezar. O de la forma como caminas en el mundo. ¿Cuántas personas convertidas? Reales que digas, yo traje aquí a la iglesia una sola. Primera de Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Mira, aquí Pablo está exaltando un fruto que muy posiblemente tenía por haber llegado ahí a esa zona de Acaya y que predicó, y que esta familia de Estéfanas no solamente creyó, sino que ahí en su casa se predicó y de ahí surgió la iglesia. A ellos Pablo les llama una primicia. ¿Y cuántas iglesias no empiezan así, con una familia en una casa? Empiezas predicando en una casa, se empiezan a juntar alrededor y de repente ya son 10, 20 familias ahí, y eso es bueno. Y luego dice, se han dedicado al servicio de los santos. Estaban muy al pendiente de los apóstoles, estaban muy al pendiente de los predicadores, esta familia de Estéfanas. Si tú logras convertir, no por tu poder, sino predicando correctamente, en hechos y en palabras, a una sola persona, entonces yo podría decir que tienes fruto. Pero tú evalúate solito a ver si tienes ese fruto. Pero no queda ahí, hay otro fruto. Cuando alabamos al Señor de corazón, sea cuando estás estudiando la Biblia solito, cuando estás orando con tu esposa, cuando estás aquí en el culto, alabando al Señor con los himnos, cuando estás tomando notas, lo estás alabando, cuando ofrendas también, lo vamos a ver. ¿Cómo estás alabando de todo tu corazón al Señor? Ahí se ve un fruto. No me contestes, tu abuelote. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú das testimonio a la gente y le dices, pues, alabado sea el Señor, porque se ha permitido que todo el gasto me alcance toda esta quincena. Gracias, Señor, porque tengo trabajo, porque tú me abriste las puertas. Ay, gracias, Señor Jesús, porque esta cita que no la entendía, ya la estoy entendiendo. Que se note que pones en primer lugar a Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Cristo es mi Señor porque me salvó. Me ha perdonado todos mis pecados. Cuando oigas esta expresión en alguien, esa persona tiene fruto. Dar apoyo económico por medio de una ofrenda, ¿qué crees? También es un punto importante, que tienes fruto. Romanos 15, 26, 28. La leo. Romanos 15, 26, 28. Mira, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Mira, para los pobres. Que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han dicho y han hecho estos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Palabras importantes, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mira, por ejemplo, a mí me apoya Remanente con unos centavos. Me mandan cada mes unos centavos. Ustedes con su ofrenda, una parte
me dan unos centavos y yo me ayudo, gracias Dios. Por un lado yo recibo ese fruto y por otro lado yo veo su fruto de ustedes. Gracias Dios. También cuando recibimos disciplina divina, fíjate, contrario a lo que uno piensa, la disciplina divina es un fruto. Porque si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo y no te ama y te deja hacer lo que se te pegue en gana. Cuando Dios te esté disciplinando, deja que te discipline, deja que te zarandee bien y bonito. Corrígete, porque es bueno. Ahí se ve el fruto. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, al parecer. Pero después da fruto, mira, está el fruto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto me ha pasado más de 3 o 4 veces en mi vida en que Dios me disciplina, pero bien, Y no queda más que agachar la cabeza, aceptar esa disciplina, corregir y seguir adelante. Pero después de eso, viene un fruto. Viene un fruto. Yo te lo he dicho, yo recién casado compré una casa en Xochimilco, así bonita como esta, en Xochimilco. Y por falta de crecimiento espiritual, yo en vez de irme a mi casa decidí vivir con mi papá. ¿Y qué pasó? Pregúntenle a mi esposa qué pasó. No fue lo correcto. ¿Qué hizo el Señor? Me disciplinó durante mucho tiempo. Yo debí haber, aunque sea rentado, si no me quería hasta Xochimilco, bueno, rento por ahí un departamento. Pero no lo hice. Dios me disciplinó muchos años por haber tomado una decisión equivocada. Pero si a ti Dios te está disciplinando, acepta la disciplina. Claro que muchas cosas no son disciplina, muchas cosas son malas decisiones que tomamos. Entonces hay que distinguir. Hay veces que, ¿por qué me pasa esto? Es muy fácil. Revisa 5 años atrás, revisa 10 y revisa 15. Y en medio de esos 10, 15 o 20 años, pon desde que conociste a Cristo y vas a ver que todos los problemas que traes ahorita son cuando andabas en rebelión, en el mundial. Entonces, ¿cómo viviste en el mundial? Pues viviste bien chido. Pero todo eso, ahorita te está cobrando una factura por tus malas decisiones. ¿Quieres corregirlas como cristiano? Sí las puedes corregir, pero no en su totalidad. Ya unas ya se te escaparon, ya se te fueron. ¿Cómo las vas a corregir? Ya pasó el tiempo. Entonces, si ahorita el Señor te está corrigiendo, magnífico. En este punto surge una pregunta. ¿Qué es lo que produce fruto en los creyentes? Entonces, está bien, ya entendí, debo tener estos frutos. Pero, ¿qué es lo que los produce? 2 cosas, anótalas. La primera, una completa unión con Jesucristo. ¿Qué tan unido estás a Él? ¿Qué tan apegado estás a Él? Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira esta permanencia, la permanencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mientras más tengas una relación muy personal con Jesucristo, mejor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el primer paso es una unión completa con Jesús. ¿Quieres llevar fruto? Pégatele a Él. Caray, esto es bíblico. Sí, esto es bíblico, es un consejo bíblico. Y el segundo, da lugar a la sabiduría divina. Deja que esa sabiduría divina, esa sabiduría de las Escrituras, te pegue, te impacte, te dé un coscorrón. Es decir, nace por conocer las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida personal. Las conoces, las aplicas. No tiene sentido que las conozcas, las memorices, si no las vas a aplicar, entonces ¿para qué las quieres?
Se trata de aplicarlas, y ahí es donde yo nuevamente te vuelvo a decir que es donde hay que echar todas las baterías. Esa es la vida espiritual. Santiago 3:17. Santiago 3:17, acompáñame porque es importante, es así, quiero que vayas, que la vamos a leer. Es una cita fuerte, es una cita clave, porque todo el mundo anda buscando la sabiduría de Dios, pero no sabe cuáles son sus características. ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto, mira. O sea, no es de la universidad, no es de la UNAM, no es del Poli, no, tampoco, no es del agua, tampoco, Harvard, Massachusetts, no, tampoco, allá la Sorbona en París, no. La sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios. Es primeramente, mira, pura, limpia, después pacífica. O sea, llena tu corazón, llena tu espíritu. Amable. El Señor te habla amablemente ahí en el silencio cuando estás leyendo tu Biblia. Benigna, te hace bien. Llena de misericordia. ¿Cuántas promesas bíblicas no hay? Y de buenos frutos, lo estás viendo ahí, y de buenos frutos, esos frutos por los que tienes que caminar esos pasos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Dios te da esa sabiduría a ti con estas características y tú se las tienes que dar a otro de igual modo. Por eso es que es muy agradable cuando algún ministro, sea un diácono, sea un hermano crecido en la fe, o sea el mismo pastor, llega y te toca a tu casa. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Vengo a darles su segunda parte de su estudio bíblico. Aquí están sus copias. Si no tienen Biblia, les damos. Si no tienen lápices y plumas y cuadernos, también les damos. Pero aquí vamos a aprender la Biblia. Y ahí les va. Vamos a estar aquí 1 hora con 20 minutos. Y aparte, oración. No se van a escapar. Y ahí les va la sabiduría divina. Oh, ¿la entendieron? Sí. Magnífico. Para eso estamos. Pero no todos cuentan con esa bendición. Aquí se nos ha dificultado un poco porque todos trabajan casi hasta las 8 o 7 de la noche y llegan cansados. Por eso es que estamos transmitiendo por el Facebook los estudios a las 7 los jueves. Hay los que se puedan conectar con un cafecito, válido. Si seguimos leyendo ahí, creciendo en el conocimiento de Dios, no del hombre, ni de los ángeles, ni de los demonios, no, creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, para esto necesitas alimentarte, pero no de comida común y corriente, sino de la palabra de Dios. Desear siempre alimentarse de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Anótala. Y mira, este pensamiento del Espíritu Santo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mira, para que crezcáis para salvación. Mira, cuando un niño está amamantando, no se contamina esa leche, porque sus labios están completamente pegados al pezón. Hay veces que no entra ni aire y pobre mamá, se la acaban ahí, se la acaban, está flaquita, hijo. Y luego si es una semillota, hijo, pobre mamá, hasta se queda así, y el niño está, se la acaba. Es una leche especial. Pues así como un niño busca esa leche, nosotros, está diciendo la Escritura, debemos buscar siempre la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿quieres crecer? La palabra. Este conocimiento de Dios revelado en las Escrituras es crucial para crecer en la fe sobrenatural, porque tú bien sabes que la fe viene por el oír.
Pero también cuando tú estás estudiando tu Biblia solo, también crece tu fe. Es más, una vez oí a un rabino que me dijo esto. Dice, lo más elevado para un rabino, dice, es tener ese tiempo especial en donde yo y Hashem, decían ellos, yo y Hashem, a través de la Torah, dicen ellos, a través de la Torah estamos estudiando las Escrituras. Y ellos abren sus rollos, porque ellos no tienen libros, ellos tienen rollos. Los compran en Israel y tienen una manita de plata así, porque ni siquiera la quieren tocar, y la van leyendo, y van tomando apuntes, y la van leyendo, y dicen, no, este es el mejor momento, dice, con Hashem, dice. Así nosotros deberíamos ser 10, 20 o 30 minutos diarios, no sé cada quien. Pero el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras es crucial para crecer en la fe sobrenatural. ¿Quieres tener fe sobrenatural? Ponte a estudiar la Biblia, a solas. Dile, Señor, ora y dile, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Claro que si tienes un sistema y vas empezando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, si tienes una línea ahí, pues entonces vas anotando fecha, personajes, ideas centrales. Entonces, gózate en eso, gózate, es un privilegio el que tienes. Y el Espíritu Santo infunde la gracia sobrenatural de Dios y a nuestros propios esfuerzos. Te da una gracia especial. Cuando tú le inviertes un minuto al Señor, el Señor te da 100 veces más. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos crecer. Te lo repito, sin el poder del Espíritu Santo no podemos crecer. Continuamente también tenemos que decirle, Espíritu Santo, tú que eres la tercera persona de Dios, tú que eres mi defensor, ayúdame a entender las Escrituras. Lo voy a leer otra vez el pasaje, completito, todo Mateo 5. Y voy a subrayar palabras claves, y luego tengo mis marcadores, y luego doctrinas, y luego personajes, y luego mis apuntes. Pero si no tienes Biblia, si no tienes apuntes, si no tienes colores, si no tienes lápices, estás perdido. Si no tienes un lugar donde tú tengas todos tus libritos, un escritorio chiquito, aunque sea de guacales, ahí ponte a estudiar. No se trata de tener grandes cosas, se trata de ponerse a estudiar. Esa es la diferencia, ese es el fruto del creyente. Pero si tu Biblia tiene telarañas, porque quién sabe desde cuándo no la agarras, está toda polvosa, pues, ¿qué te digo? Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso crece. No está mal que vayas a un gimnasio, ni que vayas a correr, tampoco. Ni que agarres tu bicicleta como yo, tampoco. Pero no es lo principal. Lo principal es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso sí, porque en el futuro lo vamos a necesitar. Este conocimiento lo vamos a necesitar. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿A quién? A Jesucristo. Ahí está solo Cristo, ¿no? Solo Christus. Una evidencia del crecimiento espiritual también es un amor profundo por las Escrituras, como ya te lo había mencionado. Anota nada más también esta referencia para reforzar. Salmo 119, 97. Yo lo leo. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No vayas a pensar que esta meditación es como los gurús orientales, que se ponen ahí en frente del loto y que ahí con los colores y con el Feng Shui, y que ahora me pongo para el oriente y luego para el occidente. No es esa meditación. Meditación es cuando tú vas palabra a palabra con un diccionario, le estás revisando, entra tu intelecto y luego te surge una pregunta, ¿cómo lo voy a poner en práctica? No te vayas a meter ahí al internet, a la inteligencia artificial, a querer resolver un problema espiritual, No, ahí te vas a ahogar. Necesitas, así, mira, así como el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, así también el espíritu de los pastores está sujeto a los pastores. El espíritu de los creyentes está sujeto al espíritu de los creyentes. ¿Verdad?
Esto no lo sabías tampoco. Pero aquí está. El crecimiento espiritual también refleja una obediencia a Cristo. Es menester obedecer a Dios primero y después a los hombres. ¿O no? Primera de Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Tú dices que conoces a Cristo. Bueno, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mira, ahí está. La obediencia. Esta obediencia no debe de ser una obediencia militarizada. Es que el reglamento 137.5 así lo dice. No. Estamos obedeciendo en agradecimiento porque Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Por gracia. Inmerecidamente estamos aquí. Debemos estar agradecidos. Es como si alguien te dice, ¿sabes qué? Tú debes mucho dinero y le debes al fisco y vas al tambo. Y llega alguien y dice, yo voy a pagar los 100 millones de dólares que debes. ¿A poco? ¿De verdad? Sí, para que salga bien. Es más, no nada más los voy a pagar, yo voy a ir a la cárcel también. Y tú sales. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Ha sido nuestro sustituto. Entonces, esto basta para ser agradecidos con Él. También el crecimiento espiritual produce una fe sobrenatural creciente. No nada más tienes una fe sobrenatural, sino que tu fe sigue creciendo. La fe no se estanca, tu fe debe de aumentar. Ay, Señor, ya, mi hijo va a entrar a la secundaria, mi hijo va a entrar a la prepa, protégelo de las drogas, protégelo del alcohol, de la pornografía, de las malas amistades. Ay, no, pero mejor yo lo voy a llevar. Bueno, pues ¿tú confías o no confías? ¿Cuántas veces no oramos así? Pero desconfiamos de Dios y le queremos ayudar al Señor. Una persona que verdaderamente confía, Señor, yo he estado orando por la salvación y por el arrepentimiento de toda mi familia incrédula y sabré esperar el momento cuando ellos cambien y voy a estar listo. Punto. Confianza. Hay gente que está bien que vaya al médico, está enfermo, que vaya al médico, dice la Biblia, ve al médico. Pero eso no implica que utilice su fe sobrenatural, tiene que orar y el pastor también tiene que orar por ese enfermo. Por eso hay la unción de los enfermos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y quieren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, yo no lo digo, ahí está en Santiago. Ahí dice. Entonces, ese crecimiento espiritual produce una fe sobrenatural, pero no se estanca, crece. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Está hablando Pablo allá en la iglesia de Tesalónica. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Mira, ahí te das cuenta, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cada vez que vas a estudios bíblicos y cada vez que vienes a prédicas, creces. Y si a eso le aumentas que estás estudiando de manera personal las Escrituras, magnífico. Mira, acabamos de ir allá a unas conferencias allá con los pastores. Más de 200 pastores de toda la República. Fueron 3 maestros de Biblia, fueron 4 temas y estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí casi nos ponían una cama. Yo espero que el año que entra pueda ir Abraham, o pueda ir Fede, o pueda ir Magdiel, o pueda ir alguno de los hermanos, porque no siempre vamos a ir nosotros, vamos a irnos turnando porque cuesta. Pero nunca deja uno de crecer. Aunque ya sea uno pastor, nunca deja uno de crecer. Yo tengo ahí en mi biblioteca, que es también su biblioteca, tengo libros que aunque los he agarrado y los he visto cómo está el índice, he visto
cuántos capítulos, qué aborda, y pues ahí los tengo, están en espera porque no tengo tiempo de leerlos. Y otros los tiré, los libros basura los tiré, más de 800 libros tiré, libros carismáticos, los tiré todos a la basura. Porque si se los daba a otro, pues se puede equivocar. Mejor los tiré. Tiré mucho dinero en libros, pero pues, son libros basura, para el kilo. Pero ¿qué tal una teología bíblica sistemática? ¿Qué tal una apologética, una hermenéutica? No, esas no las tiren, esas hay que guardarlas. El crecimiento espiritual produce un verdadero amor por los hermanos. Esto ya lo tocamos, no lo voy a... Ya ustedes lo saben. Debemos amar más a los hermanos que a nuestra propia familia de sangre. Porque la familia de sangre, aunque la amamos y la queremos, no nos aporta nada en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, ni a los frutos que debemos de dar. Al contrario, ¿sabes qué hace la familia? Te jala al mundo. Te jala. Si tú te dejas, te jala. No vais a querer ser ecuménico también, que agarres de huevo, de chile y de dulces. No. Solo Escritura, solo Cristo. Filipenses 1:9, hablando del verdadero amor por los hermanos en la fe, por la iglesia específicamente. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, dice San Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Este amor abunde más y más. Por eso, cuando tú sientes dolor, cuando tu corazón está compungido, cuando tú entras contristado porque algún hermano está pasando una prueba, ese es un buen fruto. Que tu hermano te duele, que tu hermano no tiene trabajo, que tu hermana está haciendo, no sé, a lo mejor ahí, que sufrió una pérdida por algún familiar que se le murió. Pues aquí con la hermana hay que ser condescendiente y hay que apoyarla, no hay de otra, que se sienta que no está sola en esa prueba que está pasando, porque a veces siente uno que se ahoga uno en la prueba. No sé si les ha pasado que se ahoga uno solito ahí. Pues bien, entendemos finalmente que el versículo habla de tres cosas. Habla de un andar digno del cristiano, una vida fructífera, 2, y un crecimiento espiritual. Te lo repito porque esto también es importante. Un andar digno, una vida fructífera y un crecimiento espiritual. Si tú esto lo comparas con un incrédulo, ¿qué hace el incrédulo? ¿Qué hace la incrédula? Le está dando al mundo todo su tiempo, todo su esfuerzo y todo su espacio. ¿Y qué va a recibir? El infierno. ¿Y para qué? Qué triste. Es triste, por eso debemos estar orando por nuestra familia incrédula. Te doy unos ejemplos. Mira, ahí en los templos griegos paganos de la antigüedad, escucha esto que te voy a decir porque a lo mejor no lo sabes. En los templos griegos paganos, llámese Acera, Júpiter, Zeus y otros dioses paganos de otras culturas, sus sacerdotes y ministros se separaban y se les pedía que se condujeran de una manera apropiada a su condición para, de manera digna, servir a esa entidad demoníaca. Fíjate nada más, aún así para servir a los demonios te piden santidad. Santidad entre comillas, ¿no? En cuyo templo servían. Fíjate, llámese Acera, Júpiter, Zeus o cualquier otro, los que ahí ministraban deberían estar limpios, puros, para ministrar demonios. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. Ahora, del otro lado, cuando Aarón ministraba en el templo, tenía que entrar puro para presentar sacrificios por el pueblo y también por él mismo, y tendría siempre que recordar esa pureza. Éxodo 28, 36, 38. Acompáñame esa cita. Éxodo 28, 36, 38. Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo. Segundo libro.
Tú podrías decir, esta cita la he pasado varias veces y nunca le he encontrado una aplicación. Ahorita vas a ver qué aplicación va a tener esta cita. Cuando Aarón ministraba en el templo, tenía que entrar puro él para presentar sacrificios por el pueblo y siempre tendría que recordar esta pureza. Éxodo 28, 36, 38. Está hablando de cómo debería ir la vestimenta del sacerdote Aarón, ahí, el sumo sacerdote Aarón, para ministrar en el lugar santísimo. Y dice, harás además una lámina de oro fino, fíjate, una lámina, y grabarás en ella como grabadura de sello, o sea, que estuviera de alto relieve, santidad a Jehová. Mira nada más ahí, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, que es la parte de arriba de la vestimenta sacerdotal. Por la parte delantera de la mitra estará, o sea, al frente, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente. Y mira lo que dice ahí, esta última parte, para que obtenga gracia delante de Jehová. Tendría que estar limpio, tendría que tener ese recordatorio perfectamente vestido, y si él cumplía esos requisitos, hallaba gracia delante de Jehová, y todo lo que él presentara por él y por el pueblo era perdonado. Fíjate qué aplicación. Nosotros deberíamos ponernos aquí una también santidad a Jehová. Cada vez que volteemos ahí por ahí o que queramos dar un paso, santidad a Jehová. Imagina cómo debes tú caminar como cristiano redimido y perdonado y justificado y en vías de santificación, comprado por Cristo, delante de un Dios 3 veces santo. Imagina cómo debes andar tú. Porque Aarón nomás entraba una vez al año, en el Yom Kippur. Y nosotros cada vez que hacemos oración, escucha esto que te voy a decir, entramos a nivel espiritual hasta el tercer cielo y presentamos oraciones, ruegos y súplicas delante de Dios en el nombre de Jesucristo, santidad a Jehová por todas nuestras peticiones, todos los días. Por eso Dios a veces contesta algunas oraciones y otras no las contesta. Él es soberano. Pero eso no implica que nosotros no cumplamos estos requisitos. No nada más basta conocer y estudiar la Biblia, nuestro comportamiento como cristianos, ese fruto. Pablo pide a la iglesia de Éfeso a caminar en humildad. Eso ordena, Efesios 4, 1, 3, anótala. Yo pues preso en el Señor, estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar. Que no iba a salirle todo bien. No dice que le va a salir todo bien. Otra vez. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuiste llamados a una vocación especial. Eres predicador, eres reconciliador, eres cristiano. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Mira, ahí está. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Tenemos que soportarlos, hermanos? Tenemos que soportarlos. Unos van hasta atrás, unos van en medio, en el crecimiento espiritual y en los frutos, y otros van hasta adelante. Pero todos tenemos que, desde atrás, ayudar a nuestros hermanos menos crecidos. Adelante, hermano. Adelante, 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 adelante. No los podemos dejar. Algunos ya llevan muchos años en el Evangelio, muchísimos, y obviamente pues tienen un crecimiento brutal y tienen frutos abundantes. Pero una persona que está empezando, hay que tenerle paciencia y hay que amarla, y a veces hay que soportarla. Soportarla no quiere decir como lo entendemos nosotros, es regresarse, ponerle el hombro y ayudarla. Ándele, hermano, ándele, hermana, empiécele, no está solita, se puede. Y luego dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu, ahí está la unidad, en el vínculo de la paz. Esto no te debe hacer enojar. Si el hermano todavía crece o la hermana no crece, el crecimiento es de Dios, no dice que el crecimiento lo da Dios. Tú nada más, ayúdalo, ayúdala. ¿Por qué te enojas? O ya se te olvidó que tú también eras un bebesote espiritual, eras un genruchito, eras un chabelote, y ahí estabas. ¿Y qué? ¿El Señor se enojó? No se enojó. Ahí te tuvo. En lo espiritual a veces somos un Frankenstein. Estamos bien malhechotes. Y el Señor nos soporta. Y el Señor nos aguanta nuestros desplantes. Y ahí nos tiene. Por su amor, por su misericordia. Pablo también le pide a la iglesia de Roma que camine no solamente en humildad, sino le dice en pureza. Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, mira, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y en envidia. Todo lo que hace en el mundo, todo lo que hacíamos nosotros antes. Ahora dice el Señor, no, andemos como de día honestamente. Te vean o no te vean, tú tienes que caminar en honestidad. Porque con el que tienes que quedar bien es con Jesucristo, no con los hombres, con Cristo. Pablo pide a la iglesia también de Corintio a caminar en contentamiento. Y ay, aquí tocamos otro puntito. Cualquiera que sea tu situación, ten contentamiento. Si tienes, porque tienes, y si no tienes, porque no tienes. Tú dale gracias a Dios. Cualquiera que sea tu situación. ¿Estás en enfermedad? Gracias Dios. ¿Estás en abundancia? Gracias Dios. ¿Tienes una iglesia? ¿Tienes un pastor? ¿Tienes la Biblia completa? ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? A lo mejor tienes un carrito. Gracias Dios. Ay, pero es que yo quiero 20. Y quiero un Fórmula 1 también. Oye, ¿tienes un reloj? Gracias. No, pero es que quiero 4. Y quiero el último. Ay, yo quiero un iPhone. Es que quiero el último también. Oye, pues entonces, ¿qué quieres? Y no nos saciamos. No nos contentamos cuando deberíamos estar contentos. ¿Y saben por qué pasa? Porque siempre estamos volteando arriba. Ay, yo quiero ser como el Palazuelos. Yo quiero ser como Donald Trump también. Quisiera tener ese jet y estar ahí en el jumbo de la US Air Force y llegar aquí a la iglesia con un helicóptero acá atrás. A la iglesia. Yo quisiera eso. Yo llego en mi bici. A la iglesia llego en mi bici. ¿Y qué? ¿Cuál diferencia hay entre Trump y yo? Ninguna. Soy humano igual. Como y bebo. Contentamiento. El cristiano debe tener contentamiento. Volteas para arriba, pero si ves abajo, ¿tienes un hijo en la cárcel? ¿Tienes un hijo drogadito? ¿Tienes un hijo homosexual? ¿No? Gracias Dios. Volteamos para arriba, pero no volteamos para abajo. Si tú te comparas con ese campesino que se va todo el santo día, que lleva 2 tacos de frijoles y poquito arroz, y eso sí mucho chile, porque hay mucho chile allá en la provincia, y un vasito de agua, ni siquiera una coca, lleva ahí en un bule, se llama bule, es el que lleva. ¿Sabes cuánto gana? 80 pesos. Y tú abres tu alacena, atún, sardina, katsu, y todavía la haces de jamón. Ah, y si volteas arriba, chirios, cornflakes, azuquitar, y todavía estás enojado. Y luego prendes tu tele, este canal no me gusta, a ver qué más hay. Luego ves que hasta botana tienes ahí, cacahuates. Y te enojas, no te contentas. Tienes 2 suéteres, 2 chamarras, y no te contentas. 3 pares de tenis, no te contentas. Pero comparado con esos campesinos, ¿cómo estás? De lujo, de lujo. Por eso hay que contentarse, hermanos. 1 Corintios 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, ¿estás escuchando ahí? Y como Dios llamó a cada uno, así habla. Dios te llamó y te dio una repartición.
así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Mira qué contentamiento debe de haber en nosotros. Que otros hermanos en la fe Dios les ha dado una super iglesia y que tienen un sueldazo, y que lo que tengan, gracias Dios, los dos vamos a ir al cielo. Los dos creemos en Cristo, los dos estamos peleando con nuestra carne, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como estés y donde estés, dale gracias a Dios. Conténtate, no estés inquieto. Juan pide a la iglesia que camine en la verdad. Esta aplicación de la verdad es cuando nosotros, escucha esto, tú tienes las escrituras en tu mente, bajan a tu corazón y las ejecutas. No es nada más decir, ay, conozco 50, 60 versículos, sí, obedécelos. Y obedecerlos es caminar en la verdad. Cuando das un consejo, debes de hacerlo en verdad. ¿No vas a dar un consejo mentiroso? No puedes hacerlo. Tienes que decirle, mira hermano, me duele mucho lo que le voy a decir. Usted está orando por los muertos, pero los muertos ni saben nada, ni ganan nada y nunca más tienen parte en este mundo, dice Eclesiastés. Yo se lo digo de todo corazón. Yo sé que usted ama a su abuelita, llama a su tía y le pone su velador y le pone ahí hasta su mezcal y le pone ahí un guajolote grandote. Está bien, pero para Dios eso no le agrada porque los muertos ya no van a venir. Ay, pero es que son mis santas tradiciones, no lo puedo dejar. Bueno, yo le doy el consejo que no lo haga, pero porque la Biblia dice esto. Pero si usted lo quiere seguir haciendo, hágalo. Ese es un buen consejo. Porque si no aconsejamos así, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos que dar testimonio de la verdad. Tercera de Juan 3:4. Tercera de Juan 3:4. Pues mucho más me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué agradable es, escucha esto, cuando una persona se sienta contigo, te escucha y te dice amorosamente, no te preocupes hermano, hermana, vamos a orar, lo vamos a solucionar. Y mira lo que dice la Biblia, tenemos estas 3 promesas bien bonitas, mira, vamos a pedírselas al Señor. ¿Y qué diferencia es el mundo que te dice, pues tú mira cómo estás, así estás por esto y por esto, y te lo dice con puras groserías, con puras majaderías, y no te edifica, te juzga y te critica. Y dices, de gran ayuda. No, cuando tú le hablas de manera áspera a tu pareja, o de manera grosera a tus hijos, ¿tú crees que te van a hacer caso? Te van a hacer caso. Tienes que sentarlos y decirles, mira hijo, yo te tengo que disciplinar, porque si yo no te disciplino, Dios me disciplina a mí. Y nos vamos todos en maldición. Aquí hay disciplina. Aquí en mi casa hay disciplina. Aquí hay horarios, entradas y salidas. Y lo que menos te pido es esto. El estándar aquí es esto, esto y esto. ¿No quieres? Open the door. Adiós, a ver quién te mantiene allá afuera. Y no va a faltar la tía. Ay, bien me corrió mi mamá. Y ahí tienen a la hija. En vez de decirle, ¿por qué te corrió tu mamá? Por algo te corrió. A ver, carnala. Teléfono luego. ¿Qué pasa? Aquí tengo a tu hija. Aquí está. ¿Por qué está aquí? No, pues es que esto y lo otro. No, ¿sabes qué? Mi hija, usted se regresa allá con sus papás. Aquí no la quiero. Usted hizo mal en esto y en esto. Usted se me regresa con su papá. Y si son hombres, más rigor. O sea, tiene que haber mano más dura todavía. Porque los hombres se le ponen uno al tiro, ¿eh? Nada más llegan a su estatura de uno y como que dicen, ah, papá, ¿qué pasó? Ya estamos de vuelo, papá, ¿eh? Entonces ya se le ponen uno al tiro. Y hay de tú si te dejas, si no pones disciplina, ¿eh? Y tienes que hablarles con la verdad. Porque dice aquí, esto ordeno en todas las iglesias. No es mío, aquí está.
Aplicación. Vamos para finalizar. 4 cosas que nos pide la aplicación. El cristiano siempre debe de estar creciendo espiritualmente, no te puedes detener. Te lo dije yo hace rato, te lo repito, Primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor los haga crecer. Claro que si estudiamos y nos preparamos, vamos a seguir creciendo. Y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es una cadena. Tú recibes enseñanza bíblica, tú enseñas enseñanza bíblica en tu casa, y si alguien te pide un consejo, tú también dalo, bíblicamente. Eso es lo que debes de hacer. Ahí se va a ver tu crecimiento espiritual. 2, el cristiano da fruto espiritual. Y te voy a repetir los frutos espirituales, si les gustas anotar. Amor por la Escritura, obediencia a Cristo, fe sobrenatural creciente que no se estanca, y amor por los hermanos. Si tú se te notan estas cosas, si tú caminas en estas cosas como dice la Escritura, entonces ahí está el fruto espiritual. Juan 15:2, yo te lo leo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mira, si después de un tiempo tú no estás dando fruto, o estás dando fruto podrido, su mecha, porque también hay quienes dan fruto podrido, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Señor mismo te va a apoyar. Sigue adelante. Ese es el fruto espiritual continuo. También, número 3, el cristiano debe de agradar a Cristo en todo. Haga lo que haga, te vean o no te vean. ¿Con quién tienes que quedar bien? Con Jesucristo. Cristo antes que los hombres. Pero es que la Constitución dice que ya me puedo casar con un hombre con hombre y mujer con mujer. Eso dice la Constitución, pero la Biblia no dice eso. Y entonces ahí entra tu discernimiento y entra tu obediencia. ¿A quién le vas a hacer caso? Ya en otros países ya quieren casarse con las mascotas, ya están viendo legislar a las mascotas, porque te puedes casar con tu mascota también, porque la quieres mucho, ¿no? A la Fifi, ¿la quieres mucho? Dale pues, cásate con ella. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto. No le des gusto a tu carne, a tus concupiscencias, ni le hagas caso al diablo, ni a las filosofías humanas. Tú obedece lo que diga la Escritura. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero estoy orando como me enseñaste, sí, pero vives en la carne. ¿Cómo? Cuarto y último, y con esta terminamos. Busquen Santiago 1:8, con eso vamos a terminar. Sí, búsquenmela por favor. El cristiano camina de manera digna como hijo de Dios. Tenemos dignidad como hijos de Dios. Tenemos un nombramiento como hijos de Dios. Tenemos una doctrina como hijos de Dios. Debemos honrar a Dios, a Cristo y a su Santo Espíritu en todo lo que hagamos. En nuestro caminar, Santiago 1:8 dice, mira, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no debemos tener doble ánimo, debemos tener una sola línea. Santidad a Jehová, ¿te acuerdas? Aquí, santidad a Jehová en todo lo que hagas. Desde que estás orando, desde que estás estudiando, acuérdate de Aarón, que trae una mitra. Cuando iba a la primaria, me acuerdo que la maestra, el que se portaba mal, le tenía una corona, pero de burro. No sé si te acuerdas, te ponían una de burro y grandotas las orejotas. Decían, al rincón. Cuando vayas a estudiar, hazte una y ponte aquí, santidad a Jehová.
y llegas a tu casa y te la pones y te ves al espejo, la lees y ya te pones a estudiar la Biblia. Para que te recuerde que debes ser santo. Ese es el digno caminar del cristiano. Que Dios les bendiga.